En su plan de gobierno 2024-2028, el rector Pablo Vera Salazar ratifica su compromiso con la sostenibilidad, el fortalecimiento del liderazgo ambiental y la protección social del conocimiento. Por eso, le invitamos para que socialice las motivaciones que tuvo para intervenir positivamente este pulmón verde de la ciudad dentro de nuestro campus. Buenas tardes para todos y todas. Darles la bienvenida a este espacio maravilloso que estamos entregando hoy. Saludar a los miembros del cuerpo directivo, a los miembros del Consejo Superior, al doctor José Miguel Verdugo, representante de los gremios, a la profesora Liliana Cortina, representante de los docentes, al representante de estudiantes, a nuestra decana, profesores, profesoras, al coordinador del bosque, a los voluntarios, y señora, medios de comunicación, pero en particular y muy especialmente también al profesor Sergio Carbonó Mendoza, hijo de la profesora Leda Mendoza, quien nos acompaña junto con su señora y los nietos de la profe Leda, que le da nombre a este espacio. Saludar, por supuesto, a todos los que siguen la transmisión, que no pueden estar, luego de ver esta liberación de aves terrestres. El cambio climático está afectando a las especies de tal manera que las aves ya... muchas no pueden volar. No. Por favor, cero alimentación con lo que llamaban comida de monte en Semana Santa. Olvidémonos, por favor, de eso, porque las tortugas no son para acabarlas, ni mucho menos, ni la flora ni la fauna. Este es un evento muy bonito, de los más significativos que puedo tener como rector de la universidad, y lo hablábamos en su momento con el profe Juan Carlos, con el profesor Willington, con Wilson, con todo el equipo, y decía que era una deuda. Yo le doy muchas gracias a la vida, a Dios, por haberme permitido ponerme al día con pasivos que tenía del pasado. Una de las deudas que tenía del pasado, cuando era joven e ignorante, ahora soy menos joven, ignorante en otras cosas, pero sigo siendo ignorante en muchas otras, fue habernos reído muchas veces de la defensa que hizo la profesora Leda de lo que llamábamos un matorral, y que pensábamos en nuestra ignorancia que no había por qué cuidarlo porque eso era un monte. Y recuerdo mucho en el año 97, cuando la profesora Leda lideró una propuesta con algunos estudiantes, ni siquiera todavía había empezado el programa de biología, algunos estudiantes de la licenciatura en ciencias naturales, y nosotros empeñados por aquello de que la universidad no existía y esto era un potrero. Entonces, como no teníamos grandes edificios, no éramos universidad. Y nosotros, jóvenes ignorantes, creíamos eso y permitimos que se talara un bosque seco para hacer un lago artificial, en la zona donde menos debía quedar un lago artificial, cuando teníamos una zona de reservorio natural como esa. Y cuando seguramente hubiésemos tenido un bosque inmenso y un espacio académico en medio de ese bosque. Nosotros, los que entramos a la universidad, yo este año cumplo 30 años de haber ingresado a estudiar esta universidad, en junio 15 del año 95, siempre digo 95, 21, 50, 66, era mi código de estudiante de primer semestre de civil. Creímos de forma equivocada que no había universidad y que la historia que tenía no era, y que había que refundarla y hacerla de nuevo, basada fundamentalmente en perseguir las opiniones diferentes y en pensar que la universidad era solo el ladrillo. El ladrillo y la infraestructura son importantes, pero en la universidad que yo estudié no era un potrero. Para mí esto era un sueño enorme, porque yo atravesaba esto completamente desde la Normal de Varones a pie, junto con otros, para ir a la lucha a tomar un bus. Y mi sueño era estar en esta universidad, básicamente no porque fuese bonita o no, o tuviese una gran infraestructura, sino porque era la universidad pública que me daba esa posibilidad. Y sentir que nosotros permitimos que se cometiera ese crimen ambiental contra el campus de la universidad con el discurso de que era un potrero, en realidad no lo era, porque si eso era un potrero, los 2000 estudiantes de ese momento entonces éramos burros o vacas, y no éramos ninguno de los anteriores. Y profesoras como la profesora Leda, que tuvo la valentía de pararse y decir, esto hay que preservarlo y protegerlo. Si hubiese habido más Leda Mendoza en esta ciudad, seguramente muchos de los desastres ambientales de desecación de humedales que sufrió la ciudad y que hoy la tienen con sed no hubiesen sucedido. Por eso, cuando llevamos la iniciativa al Consejo Superior para dejar de
profesores y profesoras que trataron, desde el profesor Ralph, la profesora Sandra, el profesor Willington, o gente en su momento como estudiante, la profesora Liliana, el profesor Willington, la profesora María Negrito, decidimos declarar la área especial de protección, delimitarla y acabar con el conflicto de uso entre ingeniería agronómica, ingeniería pesquera y el bosque, que si se moja ya no es seco. Y el tema del dilema de los estanques, porque como universidad seguimos entendiendo el territorio de manera aislada. Y cada uno quiere sus peces por un lado, sus plantas por el otro, su bosque, sus ecosistemas, sin entender que en la naturaleza todo está conectado. Y esto que estamos haciendo hoy es ese punto de conexión. No es fortuito que ahí, mañana a las 9 de la mañana, entreguemos también la primera cancurva en una universidad. Y la cancurva representa para los hermanos mayores el punto de conexión entre la bóveda celeste, el cielo y el piso que pisamos, la tierra donde estamos. Y es como un gran útero que conecta a través de la ley de origen todas las formas de vida. Y este bosque es esa interfaz. Allá están los laboratorios donde aislamos las colecciones biológicas virtuales, donde le enseñamos a los niños las plantas en los libros en lugar de traerlos a un bosque a que las conozcan, las toquen y aprendan a valorarlas. Este espacio es también un llamado a cambiar la forma de la educación y la forma en la que nos enseñaron y en la que seguimos enseñando. Ojalá, profe, esto se llene de niños que quieran estudiar biología, que quieran estudiar ciencias básicas, que quieran estudiar ingeniería civil y entiendan que la naturaleza tiene que ir de la mano de las soluciones de estructura y no contra la naturaleza, como me enseñaron a mí y a muchos otros. Hoy lo que se impone es la biomímesis, el diseño basado en la naturaleza, permitir que el agua dulce y salada se encuentren y pasen por debajo de la carretera y no que la carretera corte ese intercambio como hicimos con la carretera Santa Marta-Barranquilla. Esa fue la ingeniería que me enseñaron y tal vez es la que seguimos enseñando. Permitir que en un mismo campus de universidad pueda convivir la infraestructura más moderna con un aula palafítica, construida por el saber ancestral de comunidades que tienen conocimiento. Lo único que le faltan son títulos y cartones que a veces abundan en la universidad. Hay gente que en la universidad lo único que tiene son títulos, pero no tiene espíritu, iniciativa, ni conciencia social, ni compromiso con el territorio, y son personas incultas a pesar de lo que digan sus títulos. Y hay personas en la comunidad que están llenos de conocimiento, de cultura y de sabiduría, pero no tienen títulos. Y en la soberbia de la universidad y de la ciencia occidental consideramos que son inferiores. No, este es un espacio para que se encuentre el biólogo, el botánico, con el campesino, con el indígena, y dialoguemos, como decía Cayetano, en ese espacio intercultural. Este es un espacio para recordar que lo fundamental no va a ser reemplazado por la tecnología. No hay ninguna simulación virtual que equipare a la experiencia sensorial de echar y recorrer los 800 metros de ese sendero con iluminación y ver los animales y perderle el miedo a la naturaleza y sentir el aire puro y sentir que estamos vivos, porque luego de la pandemia, de estar encerrados durante 2 años, hay que valorar nuevamente el tener aire que respirar, el tener naturaleza que ver. Los países desarrollados nosotros tenemos esto como activo principal, por eso hay que preservarlo y conservarlo. Por eso es tan importante el legado de verdaderos maestros como la profesora Leda. Para mí es un gusto que esté usted aquí representándola, porque sé que donde esté ahí arriba estará iluminándola, al igual que el profesor Alfredo Correa de Andrés. Y yo contaba una anécdota, en el 97, cuando el profesor Alfredo fue elegido rector, hubo una asamblea allá en la plazoleta central, cuando la rectoría quedaba allá, y yo recuerdo que el profesor Alfredo en su humanismo decía: Leda, recuerda tú esas tardes nosotros allá en la granja bajo aquel árbol reflexionando y volando, y todos nos reíamos pensando qué estarían haciendo bajo ese árbol, reflexionando y volando sobre qué, reflexionando y volando sobre que la vida no es solo la técnica y la ciencia, también es la poesía. El último recuerdo que yo tengo de la profesora Leda fue antes de la pandemia, diciembre 17, cumpleaños del profesor Hugo Mercado, un evento de ASPO, un almuerzo que hicimos en el claustro y compartimos con ella. Y profesores que nunca la habían conocido, habían escuchado solo a Leda. Hay cosas que no mejoran, no importa el evento, el micrófono mío nunca tiene batería. Creo que lo prueban antes de empezar y luego lo dejan aquí cada vez se descargue. Aquí sí no puedo con garganta solamente. Y recuerdo que esa tarde compartimos, declamó poesía, hizo muchos chistes irreverentes porque era una persona con un sentido del humor muy profundo y se sintió reconciliada con la universidad, porque yo
sentí que en un momento ella se fue muy triste de la universidad. Se sintió que su legado y el de muchos otros profesores no fue valorado. Y muchos de los estudiantes de esa época que compartimos eso por ignorancia, no le dimos ese lugar y ese valor. Afortunadamente pude hacerlo. Pero hoy este espacio también es homenaje a ella, a todos esos profesores que construyeron universidad. Porque la universidad no se hizo en su momento, se hizo cuando se fundó y se construye todos los días. Y luego cuando ya yo no sea rector, no importa. No necesito que me recuerden, ni que me hagan una estatua, ni que cambien el himno en mi nombre, ni que repartan folletos con mis realizaciones, porque no son mías. Son mi compromiso como servidor de esta institución que me dio tanto. Porque esta universidad me ha dado demasiado, me dio mucho. Y yo echo de menos precisamente ese caminar de niño entre tantos frutales, entre tantos bosques, entre tantos árboles, y más en estos días de casi 50 grados de temperatura y de sensación térmica. Echo de menos el saber que no importa si no tenías para comer, en cualquier patio, en cualquier esquina había un frutal en Santa Marta para poder alimentarse. Echo de menos la buena educación pública que tuve. Por eso ese es nuestro empeño, hacer de la educación pública una educación que transforme vidas de verdad. Profesores, tal vez menos laboratorios y más salidas de campo. Nosotros hacemos todo al contrario y me lo cuestiono. Yo soy ingeniero civil. Hicimos en pandemia un laboratorio de hidráulica con un canal muy bien hecho y calibrado. Y después me ponía a pensar, ¿y por qué no sacamos a los estudiantes a medir aforos en los ríos, que son 56, 57 o casi 60 los de la Sierra Nevada? Nos encerramos en el canal y en la simulación antes de ir a la realidad. La simulación es para aquellos que no tienen la bendición de tener ríos, bosques, mares, como los tenemos nosotros. Este espacio también es para la ciudad y la comunidad. Una ciudad que 500 años y que le faltan muchas cosas, pero que las familias necesitan espacios para compartir. Profe Willy, ojalá montemos programas de guiados, de visita guiada los fines de semana, para que la gente venga con sus hijos a recorrer el camino y el sendero. Montemos un pequeño jardín botánico, venir a ver cuáles son las especies nativas. Montemos ayer con el profesor Willington ese banco genético de semillas para repoblar otra vez las terrazas y los patios de Santa Marta, de la grosella, de la uvita, de las variedades de mango. Yo llegué a esta ciudad hace 41 años y nunca entendía cuando pasaba el vendedor de mango qué era un mango de chancleta y cómo podían hacer un mango de chancleta. O por qué entonces otro era de azúcar y cómo era un mango de azúcar. Y por qué había un mango número 11 y entonces ¿dónde están los otros 10? Si hay un número 11 debe haber un mango número 10, 9 y 7 y 8. Nunca entendí por qué se llamaban así. O tal vez porque había uno pico el oro, pues porque sí, tiene forma del oro. O porque había un mango que ayudaba con el estreñimiento y otro que generaba lo contrario. Y porque había una guayaba que servía para una cosa y una guayaba que servía para lo contrario. O porque un árbol de tamarindo al lado del uno era dulce y el otro era totalmente ácido. O porque en el mismo patio un palo de mamón era muy jugoso y otro era profundamente seco. Todo eso existía en esa ciudad que yo conocí y es la nostalgia que yo tengo. El mejor legado que le podemos dar a esta ciudad es volverla otra vez a recuperar sus humedales, a no permitir nunca más que cometan el crimen ambiental de desecar un humedal para hacer un parque del agua, supuestamente Disney World, en una ciudad que no tiene agua. Hoy abandonado hay 40.000 millones de pesos que hubiesen servido para sembrar cuántos árboles de verdad en este territorio. Una ciudad que cuida y preserva su biodiversidad y que sabe que es más importante tal vez preservar un bosque que construir una urbanización. Que si hay que construir cosas sean colegios, buenos colegios. Que si hay que construir sean hospitales, buenos hospitales. Y que ojalá no tengamos que construir ni ampliar más cárceles. Que ojalá los niños que vengan aquí, los adolescentes, vean en la ciencia un futuro. Que las niñas se animen a hacer carrera científica, porque es un territorio solamente para los hombres. Que sepamos que el valor de esta tierra está precisamente en su biodiversidad, en su gente, en sus ancestros. Que la fusión de lo que trajo Europa, que trajo cosas buenas, también cosas negativas, pero la fusión de eso con lo que éramos antes de la llegada es lo que nos va a dar singularidad en el mundo. Yo sueño que en un futuro muchos estudiantes de intercambio quieran venir aquí, precisamente porque esto es lo que no tiene Harvard, esto es lo que no tiene las mejores universidades del mundo según los rankings. Esto es el valor de lo que somos y de lo que tenemos nosotros. Muchas gracias, profesor Narváez, porque usted en la facultad le puso alma, vida y corazón a esto, pero también la profesora Sandra Vilardi, que ya no está con nosotros y que fue también nuestra decana. Decana, hoy recibe usted este testigo y la idea es que esto no se quede aquí. No es solo un aula, es un aula viva, es un laboratorio de experimentación, de creación
de nuevas vocaciones científicas, de preservación, de conservación, de desarrollo regenerativo. A los miembros del Consejo Superior, muchas gracias, porque todas estas cosas que parecen locuras, pues hay mucha gente que piensa que no vale la pena invertir en esto, pero yo debo reconocer que siempre he tenido su apoyo. Muchas gracias por estar aquí esta tarde y espero que muchos de ustedes se hagan el recorrido, no una vez, sino muchas veces, que inviten a sus amigos, a sus familiares, que vengan y disfruten de una universidad que tiene el territorio dentro de su espacio, que tendrá los mejores laboratorios, sí, pero el mejor laboratorio de este territorio son sus laboratorios naturales, sus espacios vives. Qué bueno venir a recorrer el sendero y luego ir a escuchar una charla y aprender con un mamo en la cancurva. Luego salir en el bote, no importa si se caen o no, para llegar al palafito a escuchar una charla de los pescadores. Y luego volver a conectarse a recibir una clase con el mejor profesor del mundo en el mejor laboratorio. Todas esas 4 cosas son posibles en Uni Magdalena. Así que muchas gracias de verdad a infraestructura, a todos los que han estado, porque no es fácil hacer obras públicas, no es fácil, son 320 millones de pesos que no es nada comparado con el potencial que tiene esto. Gracias a Corpamá, a Parques, también apropiense de este espacio, pero sobre todo gracias a los estudiantes, al voluntariado que lo ha mantenido vivo, del Bosque Seco, cuyo logo es muy bonito e inspirador, cuya gorra conservo y el chaleco también con mucho orgullo, y he visto cómo van creciendo estos muchachos y cómo en manos de ellos este territorio será mucho mejor manejado y esta universidad, estoy seguro, en manos de ustedes será mejor que la que nosotros recibimos y que la hemos estado construyendo en este tiempo entre todos y todas. A la profesora Elaida y a su familia, gracias por su legado y su compromiso. Profesor Edwino, gracias también por su trabajo decidido con el herbario. Esto es un herbario vivo que se complementa muy bien con ese que está allá y que todos los días se enriquece. Y gracias sobre todo a los estudiantes que están aquí y que saben que el compromiso suyo no es solamente preservar y mantenerlo, sino expandirlo, para que esto no sea una novedad, para que cada vez haya más zonas protegidas y zonas conservadas, para que cada vez haya menos clases magistrales y más experiencia de campo, para que cada vez los títulos que obtengan, ojalá doctorados y postdoctorados, tengan sentido porque hacen mejor la vida de los demás. Para eso estudiamos, no para la vanidad y el ego. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Me excusan la emoción, las palabras largas, pero la verdad es profundamente emocionante y gratificante pagar mis deudas y darle gracias a Dios que me ha dado vida para poder ponerme al día con los pasivos que en mi ignorancia cuando joven generé. Muchas gracias de verdad a todos y todas por estar aquí y disfrutemos este espacio que es para construir ciudad de cara a los próximos 500 años. Muchas gracias. Gracias al señor rector Pablo Vera Salazar por su participación. Con su nombre, el Bosque Seco Uni Magdalena hace reconocimiento y honra la labor de la docente Leda Beatriz Mendoza Sotomayor, que en paz descanse. Como le explicaba el rector, defensora incansable de los relictos del bosque seco tropical presentes en el campus universitario. A ella no la olvidamos y escucharemos más de su legado y trayectoria en la voz de su hijo, Sergio Carbonó Mendoza. Bienvenido. Muy buenas tardes. Primero que todo quiero agradecerle al señor rector Pablo Vera, al nombre de mis hermanos también, Alexis y Liliana. Ellos están conectados en el Facebook Live, y no, mis más sinceras agradecimientos. Esto es un legado que ella trabajó durante toda su vida. Ella brindó toda su vida a luchar por la naturaleza. A mí me traía de muy niño a recorrer los bosques y escuchaba sus clases en medio del bosque que ya no está. Pero bueno, esto es un legado y este es un homenaje muy importante para nosotros. Sus nietos que están presentes también están muy agradecidos. Muchas historias, muchas anécdotas, muchas vivencias hay en nuestra mente. No tengo muchas palabras, la verdad. Sinceramente agradecerle a los decanos, los profesores, a los amigos, a los familiares. Los hermanos de mi mamá también están muy atentos a este homenaje. Y bueno, sacarle provecho a esto. Es importante para la universidad tener una aula viva.
Y quería decirle, rector, que ella no se fue triste. Ella se fue tal vez un poco confundida, pero sabía que esto se iba a dar en algún momento y ella me lo manifestaba cuando la venía a recoger ya terminando sus labores. Y bueno, que más que este legado para ella es importante. Yo sé que ella lo está viviendo así. Gracias. Muchas gracias a Sergio por traer a nuestros recuerdos a la inolvidable profesora Leda. Durante 17 años, el Bosque Seco Leda Mendoza ha sido testigo del desarrollo de proyectos ecológicos para la conservación de la flora y la fauna propias del Caribe, además de procesos investigativos en ecología, biología, genética, taxonomía de especies asociadas. Pero también ha permitido la implementación de estrategias del aula viva para promover la identidad cultural y la educación ambiental en los ámbitos local, regional y nacional. Ahora queremos invitar al biólogo Wilson Tomás García Martínez, actual director del Bosque Seco, quien explicará técnicamente los resultados de las obras realizadas y cómo se vivirá de aquí en adelante esta experiencia ecológica. Buenas tardes. Voy a permitirme un momentito. Había pensado en esto. Como en este momento soy también la voz del Bosque Seco y quiero dar unas palabras de agradecimiento. Voy a aprovechar a quitarme los zapatos para tocar el suelo. Y le invito, no sé si los estudiantes allí del voluntariado también quieren hacer el acto protocolario. Ahí está. Para tocar un poquito el suelo. Y darle las gracias primeramente, profe Pablo, a usted, por supuesto, a todas las personas que han aportado una semilla en todo este legado de conservación, a cada profesor, cada estudiante, que sin duda alguna ha venido contribuyendo año tras año. El Bosque Seco este año pues cumple 17 años y creo que ha tenido en diferentes momentos voces que han aportado no solamente a este legado de conservación, como ustedes los han dicho, sino también al que podamos mantener y hoy llegar a este resultado tan hermoso que tenemos, que tienen ustedes al frente. Hoy quiero decirle gracias, Unimagdalena, gracias por permitirnos tener un pedacito de pulmón en la ciudad, y creo que a puertas de los 500 años de Santa Marta, esto habla del compromiso que tiene nuestra alma mater con la conservación, con la preservación de los ecosistemas naturales y con la pedagogía ambiental, con el compromiso de la salud de nosotros mismos y de nuestras futuras generaciones. Aprovecho entonces para contarles, este sendero pasa de tener aproximadamente 300 metros a tener 680 metros aproximadamente en su recorrido interno, sin tener en cuenta el trayecto que hay desde aquí, por supuesto, hasta la entrada de la granja experimental. Cuando asumí este reto de Bosque Seco en el 2018, creo que manejábamos 5 componentes. Hoy en día tenemos 7 componentes, por supuesto, y tenemos que darle gracias a muchos profesores que han estado también sembrando una semillita. Por supuesto, el profesor Luna, que a lo mejor no esté aquí, pero está allí su pupila Geraldine, que ha asumido el reto, y tenemos hoy en día un componente adicional, que es el componente de hongos, y por supuesto un nuevo componente adicional, que es el de historia y patrimonio. Y se preguntarán por qué historia y patrimonio, pero realmente el componente de historia y patrimonio pareciera agrupar a esos componentes de flora y fauna, porque es este componente el que nos habla de cómo nosotros, las personas, podemos conectarnos, sacar provecho de manera acertada, de manera beneficiosa, tanto para el medio ambiente como para nosotros, y por supuesto nos brinda a nosotros una historia que no debemos pasar por alto. Estos dos componentes, en compañía de los anteriores, mamíferos, aves, herpetos, artrópodos, vegetación, se convierten en una apuesta educativa
que permite que las personas que nos visiten puedan llevarse una simple semillita de toda esa riqueza de flora y fauna que tenemos en nuestros ecosistemas, en los ecosistemas de bosque seco, que quizás están iniciando allí las listas de los ecosistemas más amenazados y que nosotros, por ende, debemos apostarle a su conservación. Hoy, además de eso, al iniciar nuestro recorrido por el bosque seco, tendremos allí, como bien lo ven, una pequeña tienda de artesanías que en su mayoría son donaciones que le hacen a estos mismos muchachos, al voluntariado de bosque seco, para que ellos puedan tener sus propios recursos y puedan suplir algunas cosas, por supuesto, que demanda el mismo ejercicio de venir al bosque seco, que demanda las altas temperaturas a lo mejor, ¿cierto? Hacen que uno se sofoque un poquito. Entonces estos muchachos, por supuesto, tendrán a disposición esa tienda de souvenirs donde estarán colocando, y que le invitamos a las personas que se encuentren dispuestas a hacer el recorrido ahora, que puedan visitarlo y que puedan llevarse algo allí de esa tienda. Y por supuesto, no menos importante, también contará el recorrido con un punto de atención primaria y el punto de área de descanso, ¿no? Entonces quiero pedirle el favor, no sé si está Víctor por ahí o Rochi, sí, de parte del voluntariado del bosque seco, por supuesto de la Facultad de Ciencias Básicas y del programa de Biología, hacerle este pequeño obsequio a nuestro rector. Profe Pablo, venga acá, por favor. Estos son de nuestros uniformes, nuestra camiseta, así es. Espera una vez, porque pongo la camiseta enseguida. De una. Queremos que literal se ponga la camiseta, porque ya se la ha puesto, por supuesto, de otras formas, pero aquí está la camiseta. Un regalo del voluntariado. Gracias, profe. Y muchas gracias a todos.